Y no podría suceder que a veces el interés del hombre no solo pueda, sino deba constituir en desear en algunos casos más el mal que el bien. Memorias del subsuelo, Fyodor Dostoyevsky. ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Qué sentido tienen nuestras acciones? ¿Qué es la moral y cuáles son los límites de la misma? ¿Dónde empieza y dónde termina la libertad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se alcanza? ¿Vale la pena nuestra mera existencia? ¿Vivimos la vida de la manera correcta? Y si es así, ¿por qué a veces no nos sentimos satisfechos? Todo ser humano en sus momentos más cruciales se ha llegado a cuestionar su existencia, su papel en la sociedad, su valor como ente social, sus emociones o deseos. En las novelas filosóficas nos encontramos constantemente a personajes que lidian con el tedio de su propia conciencia. Van cuestionándose a través del discurso interno todas estas cuestiones existenciales, éticas o morales, con el fin de encontrar una respuesta que satisfaga esa necesidad por encontrar una verdad absoluta que deje de imposibilitarlos ante un contexto de incertidumbre que poco a poco los va desplazando hasta alienarse y, quizá, los lleve a la pulsión de la muerte final. El hombre es frágil y vulnerable ante una sociedad cambiante, donde los valores constantemente se van disolviendo, se pierden o se cuestionan. El individuo no puede escapar debido a que es él un ente social que depende del otro, de los otros, para reafirmarse a sí mismo, su existencia y valor en el mundo. A sus adentros se van desmoronando las ideologías, las motivaciones, la moral, la ética y los pensamientos por los cuales creía regirse su realidad. El cuestionamiento constante lo llevan a una encrucijada donde se plantea tantas excusas disfrazadas de respuestas que lo hagan sentirse válido como ser humano. Yuichi, su hermana, Seki, Aiko y el propio Pum Pum son personajes encadenados por su propio creador a su conciencia que constantemente los asola e irremediablemente los lleva a plantearse cada una de estas preguntas hasta que terminan cuestionándose su propia humanidad. Y es que, ¿no es ese el mayor temor de todo individuo? ¿Hasta qué punto un humano deja de ser, ante los ojos de los demás y ante sí mismo, un humano? Este tipo de obras no buscan dar una respuesta absoluta porque no la hay. Muchas veces ni los personajes pueden llegar a una, resultando en una constante vida sin sentido. Son meros personajes de trapo que deambulan entre párrafos y viñetas que conducen hacia ningún lugar. Su existencia, incluso en la propia obra donde yacen, no tiene valor alguno porque se han perdido a sí mismos en una historia que siempre los llevará al mismo final. Estos personajes están destinados a sufrir el mismo destino una y otra vez cada que alguien lea la obra. No tienen ni podrán tener escapatoria. Todos estos personajes en Oyasumi Pum Pum reflejan una realidad cuestionable de la vida. Ellos mismos y sus acciones, por más inmorales y grotescas, surgen inevitablemente de un mundo latente fuera de las páginas donde se rige su propia verdad. La realidad dentro de la obra es el resultado y el espejo último de la realidad en la que el lector se desenvuelve, se concibe y se reafirma en ambos mundos correlacionados. Los personajes no se limitan cuando interiorizan y reflexionan sobre la vida, de tal forma que su perspectiva ideológica y moral se nos es expuesta, sus procesos racionales, sus concepciones éticas y, sobre todo, sus acciones,
nos llevan a reflexionar sobre las nuestras como lectores y como sujetos inmersos de nuestras propias vivencias, circunstancias e ideologías que conforman nuestro papel en una sociedad que dio origen a todas estas concepciones, así como a este tipo de obras. Asano problematiza las figuras de sus personajes, sus pensamientos, ideas, identidades, motivaciones, acciones y las contradicciones de las mismas. Son personajes desnudos, hambrientos, sin rumbo, en cuestionamiento constante. ¿Qué desean en la vida? ¿En qué condiciones los llevará su autor? ¿Hasta qué punto se rendirán? ¿Qué respuesta buscan? ¿Es su vida un ciclo constante de infelicidad? Cada uno de ellos se cuestiona y responde a dichas preguntas de maneras diferentes. Por un lado, tenemos a Yuichi, un hombre que vive atormentado por sus acciones pasadas, incluso antes de conocer a quien lo llevaría a cuestionarse su propia moral. Ya mostraba ese sentimiento de absurdidad en su vida. No había encontrado una respuesta ante el vacío que albergaba en su interior. Se veía constantemente sumido en una desesperación de no hallarse entre la multitud, y mientras la vida seguía avanzando, cada vez se sentía nulificado, hasta el momento en que conoció a la chica que lo llevaría a los límites de lo que para él era correcto. Pese a que su novia logró evitar que cruzara la línea, esa noche solo él supo que ya había sucumbido. Pero sería después que se daría cuenta de lo destructivo y aberrante que puede llegar a convertirse el ser humano. Porque ser enfermizo, ser pasional, ser destructivo es parte de la naturaleza del hombre. También entiendo que Dios y la dependencia del hombre ante ese ser, de igual forma, es completamente humano y como tal, puede resultar ser todo lo que el hombre necesite creer para dar justificación y lógica incluso a los actos más repulsivos. Tras revivir aquel acontecimiento y darse cuenta que el tormento que había vivido tantos años fue debido a ese sentimiento de culpa que lo había acompañado hasta ese instante, Yuichi encuentra nuevamente el sinsentido de su propia existencia y el miedo a un futuro inexacto y vacío. El absurdo de su vida se remitía a su propia existencia, pero incluso si Midori no lo hubiera detenido, Yuichi nunca ha tenido esa determinación final por terminar con su vida. Simplemente recurre a huir hasta que se da cuenta de que no puede huir de él mismo. Después de tanto evitar confrontar las consecuencias de sus actos, Yuichi encuentra un motivo por el cual seguir existiendo. Incluso en un mundo que puede ser tan terrible como bello. Tras la muerte de su hermana, transmitió la respuesta que había encontrado tras tantos años que vivió sumido en el vacío a Pum Pum. La madre de Pum Pum es otro ejemplo de los personajes que tienden a cuestionarse la razón de su propia existencia. Midori, para Yuichi, fue quien lo ayudó a sobrellevar el peso de la vida. Punyama, para la madre de Pum Pum, significó un estancamiento que la iba sumiendo en la depresión y a reflexionar si de verdad tenía sentido seguir viviendo. Incluso con el nacimiento de su propio hijo, sus pensamientos se tornaban cada vez más turbios y los deseos de terminar con la vida de su hijo y con la suya rondaban constantemente su cabeza. Pero no podía hacerlo, porque sería ser un fallo para la sociedad. Esta represión de sus impulsos la llevaba a actuar de manera fría con Pum Pum. Sin embargo, después de su divorcio, escribía todas esas cartas para que su hijo mantuviera una figura paterna a su lado. Esta era la única forma en la que la madre de Pum Pum podría expresar su cariño, tomando la identidad de la persona que arruinó desde un principio su vida,
porque esa persona sí podría abrirse de esa manera con su hijo, pero ella no, hasta que, en su lecho de muerte, libre de todo juicio moral a su persona, descubrió que, en el fondo, Pum Pum sí significaba algo para ella. Seki es otro de los personajes de los cuales Asano nos permite conocer sus pensamientos, en los cuales generalmente se cuestiona la libertad del hombre para tomar cualquier decisión en todo momento. Esta facilidad que tiene el individuo para hacer el bien o el mal lo llevan también a cuestionarse los límites de estas percepciones claramente propias del ser humano. Seki constantemente pone a prueba su propia libertad, pues le resulta fácil en cualquier instante terminar con la vida de alguien más, pero encuentra los límites en el propio significado de concebirse a sí mismo como un ser que pertenece a la humanidad. Esta tendencia que tiene a cuestionarse la libertad y los límites morales del hombre proviene de su infancia, cuando salva de la muerte a su mejor amigo, pero deja morir a la madre de este. A partir de ahí se siente responsable por las secuelas que le pudo ocasionar a Shimizu, sin reparo al trauma que significó para él mismo. Es por ello que siente una constante necesidad por cuidar de su amigo y se preocupa por las aparentes alucinaciones que dice tener. Y esto se agrava con el incidente de la fábrica abandonada y el surgimiento de su fobia hacia el fuego. Su existencia eterna, entonces, gira en torno a suprimir su culpa y encontrar el sentido de su vida, cuidando de la persona a la cual destruyó por completo y de la cual no puede librarse. Es por ello que desde su corta edad sabe que no tiene un futuro brillante al igual que su padre. Es un perdedor que no tiene un rumbo fijo, pero se mantiene con vida porque se obliga a seguir existiendo por su penosa culpa. La única forma en la que pudo liberarse de su tormento fue tras vencer su miedo al fuego para poder lograr salvar por última vez al culpable de su vida, Shimizu, para después descubrir que su memoria se ha ido. Todo lo que lo ataba a él, aquel recuerdo del accidente donde murió su madre, ahora solo existía para Seki. Por lo tanto, ya no había motivo para preguntarse si en el fondo Shimizu lo culpaba por asesinarla. Leiko, al contrario de los demás personajes, nunca pudimos saber lo que pensaba. Únicamente a través de los pocos diálogos con Pum Pum en los que describió sus miedos, fueron los que nos permitieron saber que es un personaje que vivió atormentada todos los días de su existencia. Asano, pese a que no lo transmite a través de monólogos internos, lo hace con las acciones que Aiko realiza. Frecuentemente nos muestra esa mirada y la sonrisa perdida que solo lograba recuperar con la compañía de Pum Pum. Durante toda su vida vivió asfixiada por la hostilidad y el dolor. Se regía por la única verdad que había conocido, el miedo hacia su madre, porque incluso después de haber muerto su figura materna, ella se encontraba perdida y lo único que la mantenía viva eran los sueños que poco a poco se veían desfigurados al mismo tiempo que sus entrañas iban muriendo. Desde que salió manchada de sangre de lo que fue su cárcel durante tantos años, Aiko siempre contemplaba los paisajes tratando de encontrar el sentido a la libertad que nunca había conocido. En el transcurso de su viaje, su cordura empezaría a flaquear y su cuerpo delirante, condicionado ante la violencia que la deformó como ser humano, la llevaron a tomar la única decisión que creyó correcta. Después de contemplar su reflejo distorsionado, de tener los últimos momentos de cama al lado de la persona que alguna vez pensó que la salvaría y de escuchar de sus labios la promesa final que sabía que sería incapaz de cumplir, Aiko se libera por primera y única vez. Por último, Pum Pum
quien siempre tenía miedo de repetir las mismas actitudes violentas y desenfrenadas de su madre, se obliga desde muy pequeño a suprimir todos estos pensamientos que consideraba indecentes e inhumanos. Ante esto, va creando ese ente que albergaría todo lo malo de su conciencia. De esta manera, cuando dentro de sí se maquinaban los más deleznables pensamientos, no será él quien los formulaba, era Dios el único culpable, ese ser indecente, inmoral y aberrante. Porque Pum Pum, el pobre y bueno de Pum Pum, jamás se atrevería a ser una mala persona. Pero, ¿y Dios? Él no se rige bajo las leyes morales o éticas creadas por el hombre, y frecuentemente, de manera sardónica e indiferente, esta masa de ideas, en forma de cabeza humana, le aconseja al inocente hononera actuar de las peores maneras posibles. A lo largo de su vida y a partir del narrador, somos conscientes de los sentimientos y los pensamientos de Pum Pum, este personaje que va buscando en todo momento ser parte de la sociedad, incluso si tiene que adoptar las actitudes de otros para encajar y sentirse aceptado. A todos estos intentos de adaptarse se le suma el constante esfuerzo que hace para ser una buena persona, porque en el fondo de él se encuentra ese temor de no ser digno de llamarse humano, de ser parte de esa sociedad que muchas veces le resulta incomprensible o alejada para él, hasta el punto de mostrarse indiferente ante esta. Sin embargo, hay momentos en que su precaria estabilidad emocional llega a permear en su persona y lo conducen a experimentar los lapsos de pensamientos desenfrenados, caóticos y que tienden a la psicosis. En estas partes empieza a cuestionarse más que nunca sus deseos, su vida o lo ético y moral que empiezan a llevarlo al hartazgo. Esto se ve reflejado en sus constantes conductas anormales que va repitiendo cíclicamente mientras lo acompañan grandes cantidades de texto que exaltan esta deformidad interiorizada que crece ante la monotonía aberrante en la que él mismo se va abandonando por la falta de sentido en toda su vida. Frecuentemente es Dios el que a partir de sus insinuaciones cuestiona la moralidad y la vida de Pum Pum. Pero hay otras en las que no es necesario que este ser intervenga para que él mismo empiece a formularse todas estas cuestiones que lo ridiculizan y minimizan, sobre todo cuando se compara con otros individuos a los cuales siente afección por su forma de ser o su optimismo ante la vida. ¿Por qué otros pueden ser tan ignorantes y felices mientras él se pudre constantemente en su propia conciencia y en plena vida? Por eso cuando Pum Pum adopta la identidad de Takashi, escapa de su propia existencia y, con ello, de su conciencia. La levedad de subsistir a partir de un producto originario de una suerte de intento de adaptación social deleznable resulta satisfactoria porque ya no es Pum Pum hononera quien responde a sus acciones que pueden ser cuestionados por los otros, entendiéndonos como lectores parte de sus otros. Takashi es libre de lo ético y lo moral porque es ignorante de ello. Ve la vida de manera más fácil, se entrega a sus pasiones, no tiene intereses más allá de sí mismo, ni encuentra sentido en pensar en el futuro. Es la máscara perfecta para él que ha vivido arrastrándose entre la inmundicia de sus pensamientos. Sin embargo, esa máscara no logra ocultar del todo el fracaso humano que es Pum Pum. Ante el remordimiento que sintió después de dañar a la persona que más le importaba y posteriormente cuando recupera su verdadero ser, Takashi se desvanece. Y a partir del acto que definiría las acciones más aberrantes del personaje, este empieza a sumirse en una decadencia moral y a cuestionarse los límites del bien, hasta borrarlos. Pum Pum deja de llevar el peso de querer ser reconocido como parte de la sociedad y se siente libre de actuar y pensar de esa manera que antes consideraba inadecuada. Por ello ya no tiene que justificarse.
ni se tormenta en un mar de pensamientos, hasta que tropieza. El cuerpo que pende de una soga lo despierta y lo regresa nuevamente a la vida real, donde sus acciones sí tienen consecuencias. Pum Pum vuelve a regirse por las leyes humanas porque, ante el dolor de la muerte, se da cuenta de que no puede escapar de ellas, ni de sus deseos por ser humano. Para regresar a ser humano, primero debe desprenderse de aquel que no le permite serlo. Este ente que servía de escape para sus pensamientos deformes y viles, en sus últimas palabras, se burla de la patética existencia que le dio vida y se desvanece. Con el tiempo, las heridas, los recuerdos y la pena van abandonando su cuerpo. En sus últimos pensamientos de los que tenemos constancia, sabemos que detrás de toda esa triste niñez, esa inocua adolescencia y esa aberrante adultez se encuentra un intento de humano llamado Pum Pum. Al final, ¿encontraste una respuesta a todos esos cuestionamientos que te atormentaban? ¿Podrás vivir una vida tranquila como añorabas de niño? Pum Pum, en verdad, ¿valió la pena seguir viviendo?